gran misterio, hombre y Dios es a la vez. El Adán que vino luego, el cumplimiento de la ley, fue tentado como todos, mas el mal no le venció. Proclamando está escrito, resistió al tentador. Ven a ver el gran misterio, el Creador en una cruz, en lugar de pecadores arruinados ante Dios. Vean el precio allí pagado para nuestra redención. El Cordero victorioso, mucho pueblo allí compró. Ven a ver el gran misterio, la muerte se enseñoreó, mas no pudo retenerlo, de la tumba resurgió. Firme es nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos dando eterna adoración. Firme es nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos dando eterna adoración. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción
capella. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Bueno, buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir nuestro estudio de Efesios, así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Efesios, capítulo 3. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 13. Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 13, dice la palabra de Dios: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de Dios, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Escribe Donald Whitney en su libro Disciplinas Espirituales, hablando sobre el servicio cristiano. Él dice lo siguiente, cuenta la siguiente anécdota. Dice: el Pony Express era una empresa privada de envíos expresos que transportaba el correo por medio de hombres montados a caballo, organizados a modo de relevos a lo largo de 184 estaciones. El extremo oriental se ubicaba en Missouri y la terminal occidental estaba en California. El costo de enviar una carta de 15 gramos a través del Pony Express, esta empresa, oscilaba entre los 25 y los $125 de hoy, según el momento en la vida del servicio en que se envió. Si los caballos resistían y el clima y los indios se mantenían a distancia, una carta podía completar los más de 3.200 kilómetros de viaje velozmente en 8 a 10 días, como sucedió con las noticias del discurso inaugural del presidente Lincoln. Tal vez le sorprenderá saber que el Pony Express operó desde el 3 de abril de 1860 hasta el 18 de noviembre de 1861, apenas 19 meses, cuando se culminaron las obras de línea de telégrafo entre ambas ciudades. El servicio a caballo ya no era necesario. Y sigue diciendo este autor: ser un jinete del Pony Express no era tarea fácil. Se necesitaba cubrir entre 120 y 160 kilómetros por día, cabalgando duro de día y de noche, cambiando caballo cada 15 o 25 kilómetros. Se cargaba con un poco más que el correo, además de un revólver y un cuchillo. Con el fin de viajar con poco peso y para aumentar la velocidad y la movilidad durante los ataques de los indios, estos hombres cabalgaban en camisa siempre que podían, a veces incluso en medio del feroz invierno. ¿Cómo reclutaría usted voluntarios para esta peligrosa tarea? Se dice que Bolívar Roberts, el superintendente del extremo occidental del Express, colocó un anuncio en un periódico de San Francisco en marzo de 1860. El anuncio decía lo siguiente: se buscan jóvenes delgados y enjutos
de hasta 18 años. Deben ser jinetes expertos dispuestos a correr riesgo de muerte a diario. Se prefieren huérfanos. Esa era la información sincera acerca del servicio requerido. Sin embargo, al Pony Express nunca le faltaron jinetes. Y concluye este autor relacionando esto con el servicio. Necesitamos ser así de sinceros para decirle la verdad acerca de la disciplina del servicio a Dios. Así como el Pony Express, el servicio a Dios no es un trabajo para los que estén ligeramente interesados. Es un servicio costoso. Dios le pide a usted su vida. Requiere el servicio a Él sea una prioridad, no un pasatiempo. No quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que les sobra después de sus otros compromisos. El servicio a Dios tampoco es una responsabilidad a corto plazo. A diferencia del Pony Express, su reino no tiene fin y no le afectan los avances tecnológicos del mundo. La idea que tenemos del Pony Express probablemente se compara con la que imaginaron los jóvenes de 1860 que leyeron ese anuncio del periódico. Escenas de entusiasmo, compañerismo y aventura llenaban su mente mientras marchaban orgullosos hacia la oficina del Express para postularse al trabajo. Sin embargo, solamente unos pocos pudieron visualizar que ese entusiasmo sería solo un punto ocasional en medio de una rutina de horas largas y duras en la soledad del trabajo. Este hombre compara el servicio a Dios con un trabajo arduo, con el trabajo de esta empresa, de estos hombres que debían llevar cartas de un punto al otro y corrían peligros de muerte, los indios, el clima. Pero el hombre que hacía este anuncio decía que esto era lo que implicaba trabajar en esta empresa. Y era sincero. Y la realidad es que a veces no somos sinceros con el servicio cristiano. Tal vez pensamos que el servicio cristiano hoy en día es más ser una estrella, salir por YouTube, que la gente te aplauda. Vemos supuestamente a estos supuestos super profetas o apóstoles llenando estadios, que la gente se le tira encima, que le pide que nos firmen sus libros. Y pensamos que ese es el ministerio cristiano, pero eso no es el ministerio cristiano. El ministerio cristiano es un llamado al sacrificio, al esfuerzo, es un llamado a negarse uno mismo básicamente y vivir para el Señor. Pero a veces distorsionamos lo que es el servicio cristiano y como en este caso, en este ejemplo que da este autor, muchas veces distorsionamos el servicio cristiano y tenemos en mente servir a Dios, tenemos en mente que servir a Dios es una cosa que en realidad no es. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto son principios para el servicio cristiano. Principios para el servicio cristiano. En este texto vamos a ver, se nos va a hablar acerca del ministerio del apóstol Pablo, y lo que me gustaría que podamos notar al estar estudiando sobre el ministerio del apóstol Pablo son cuatro maneras en las cuales debes servir a Dios. 4 maneras en las cuales debes servir a Dios. Y vamos a notar en primer lugar que servir a Dios requiere hacerlo donde Él quiera. Eso es lo primero que vamos a ver, versículos 2 al 6. Servir a Dios requiere servirle donde Él quiera. En segundo lugar, servir a Dios requiere servirlo de la manera que Él quiere, versículos 7 al 12. En tercer lugar, servir a Dios requiere servirlo de la forma que Él quiere, versículos 10 y 12. Y en último lugar, servir a Dios requiere hacer el sacrificio que Él demanda. El sacrificio que Él demanda. Así que vamos a ver en este texto 4 maneras en las cuales debes servir a Dios. Y recordemos que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 2, versículo 11, acerca de este misterio que estaba oculto. Pablo viene desarrollando cómo es que judíos y gentiles, que antes eran enemigos, ahora son un pueblo, son una misma familia. Pablo desarrolla en capítulo 2, versículo 14, cómo en Cristo esa enemistad que había antes entre judíos y gentiles ya no existe más, cómo mediante la cruz de Cristo fue quitada esa enemistad.
y desarrolla cómo ahora, tanto judíos como gentiles, son uno en Cristo, son un solo pueblo. Y Pablo va a orar, si notan en el capítulo 3, versículo 14, Pablo va a orar para que esto que él les acaba de decir, ellos puedan seguir conociéndolo más. Y Pablo en realidad va a comenzar a orar en capítulo 3, versículo 1. Pablo va a orar para que ellos sigan conociendo más a Dios. Pero es como que Pablo va a empezar a orar. Noten ahí en capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y el versículo 14 comienza de la misma manera, noten: por esta causa doblo mis rodillas. O sea, Pablo va a orar para que ellos puedan seguir conociendo más a Dios. Pero es como que va a empezar a orar y antes de orar mete un paréntesis. Si ustedes tienen, por ejemplo, la Biblia de las Américas, van a ver que del versículo 2 al versículo 13, Pablo mete un paréntesis antes de orar. Si sacamos ese paréntesis, lo que Pablo hace es ahora orar por los efesios, para que ellos puedan seguir conociendo a Dios. Pero antes de eso, Pablo mete un paréntesis, y es como que Pablo retoma nuevamente, en este paréntesis del versículo 2 al versículo 13, Pablo retoma nuevamente este concepto de que judíos y gentiles ahora son un solo pueblo. Pero Pablo no lo retoma para explicar mucho sobre este tema nuevamente, porque él ya lo explicó. Si notan ahí en capítulo 3, versículo 4, dice: leyendo lo cual podéis entender. O sea, leyendo lo que les acababa de escribir. Pablo no va a desarrollar este misterio en sí, en profundidad, porque él ya lo hizo del versículo 11 al versículo 22. Pero Pablo retoma el tema para decir que esto que él les acaba de enseñar es un misterio que Dios le dio a él. Va a decir que este mensaje es el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Entonces, lo primero que podemos aprender del ministerio de Pablo, y esto es lo que va a hacer Pablo acá del versículo 2 al versículo 13, él va a hablar sobre su ministerio. El ministerio se trata del mensaje que él acababa de decir del versículo 11, capítulo 2, versículo 11 al 22, pero va ahora a explicar cómo es su ministerio. Lo primero que podemos aprender de esto es que servir a Dios requiere servirle donde Él quiere. Donde Él quiere. Noten conmigo cómo empieza el versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso, y Pablo dice que él está preso, es prisionero de Cristo Jesús, pero está preso por vosotros los gentiles. Y la realidad es que Pablo estaba preso por llevar el evangelio a los gentiles. Y justamente la acusación que se le hace a Pablo cuando lo arrestan son dos. En primer lugar, de haber metido a un gentil en el templo de Dios, y en segundo lugar, de hablar en contra del pueblo de Israel. Esas son las dos acusaciones que se le dan a Pablo. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 21. Leo, por ejemplo, el versículo 28, dice, una de las acusaciones que le dan es que Pablo enseña a todos contra el pueblo, o sea, los judíos, la ley y este lugar. Ahí estaban en Jerusalén, en el templo. Esa es la primera acusación, que Pablo enseñaba en contra del pueblo de Israel, en contra de la ley de Israel y en contra del templo de Israel. Y la segunda acusación, que la encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 28, es que ha metido a griegos en el templo. Y a Pablo se le acusaba, eso era mentira. Se le acusaba de haber metido a Trófimo, que era un hombre de Éfeso, en el templo. Pero noten que una de las acusaciones que se le hace a Pablo es que él enseñaba en contra de Israel. Ahora, en realidad eso es mentira. Pero, ¿por qué se le hacía esta acusación? Bueno, porque lo que nosotros leemos en versículos 11 al 22, que ahora judíos y gentiles son un solo pueblo, era una blasfemia para los judíos. Para ellos era enseñar en contra de la ley. Ellos pensaban que eran el pueblo escogido por Dios, pero
pero pensaban que ellos eran el ombligo del mundo. Entonces, enseñar que un gentil, a los cuales ellos despreciaban, eso lo leemos del versículo 11 al 22, decir que un gentil a los cuales ellos despreciaban, ahora eran un solo cuerpo, que eran incluso templo de Dios, para ellos era algo inaceptable. Pero ese es el mensaje que Pablo enseñaba, y es lo que a Pablo lo llevó a estar preso. Pero noten que decimos que servir a Dios implica servir de donde Él quiere, porque noten lo que dice versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En realidad si es que habéis oído, no es que los efesios no habían oído. Tal vez, bueno, hay un tema gramatical ahí, pero tal vez una mejor manera de entenderlo es ya que habéis oído. Incluso si ustedes leen la Nueva Versión Internacional, lo traduce de la siguiente manera: sin duda se han enterado. O si leen, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, lo traduce sin duda habéis oído. O sea, es un hecho que los efesios ya habían oído del ministerio que se le había encomendado a Pablo. Este mensaje, en realidad, que Pablo dio en capítulo 2, versículo 11 al 22, es algo que los efesios ya habían escuchado, no era algo nuevo en un sentido. Pablo estuvo aproximadamente unos 3 años en Éfeso, y se describe, Pablo describe su ministerio de la siguiente manera. Dice que él no rehusó enseñaros públicamente y por casa en casa, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo anunciaba, tanto a judíos como a gentiles, la necesidad de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Eso lo encontramos en Hechos 20 y 21. Ese era el mensaje que Pablo proclamaba, que judíos y gentiles ahora son uno en Cristo. Ese es el mensaje. Y decimos que servir a Dios implica servirlo donde Él quiere, porque noten como dice el versículo 2. Habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Que me fue dada. A Pablo se le había dado, se le había regalado este ministerio. Cuando él cuenta su testimonio, o cuando vemos, mejor dicho, la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, Ananías, que debía acercarse a Pablo y no quería hacerlo, Jesús le dice a Ananías, Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios cuando salva a Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, Él ya tenía en mente el ministerio que le iba a dar a Pablo. ¿Cuál era? Llevar el evangelio a gentiles, lo cual Pablo hizo, a reyes, lo cual Pablo hizo cuando estuvo preso, y a los hijos de Israel. Cuando Pablo va predicando de ciudad en ciudad, en primer lugar iba a las sinagogas. Así que este era el ministerio que Dios ya cuando lo salvó tenía destinado o predestinado para Pablo. Y este misterio que dice ahí en versículo 3, noten que por revelación me fue declarado el misterio. Este ministerio que Pablo tenía de proclamar el evangelio a judíos y a gentiles, Pablo le llama misterio porque el misterio es algo que estaba oculto y ahora revelado. Eso es la palabra misterio en griego. No es algo misterioso, sino que es algo que antes estaba oculto, no se sabía, pero que ahora es revelado. ¿Y qué es eso que estaba oculto y ahora revelado? Bueno, que judíos y gentiles son parte de un mismo pueblo. En un sentido, ya en el Antiguo Testamento se prometían bendiciones para los gentiles. Incluso cuando Dios llama a Abraham, le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, lo cual implicaba que los gentiles iban a ser bendecidos. Pero en el Antiguo Testamento no vemos que judíos y gentiles van a ser parte del mismo pueblo, van a ser la iglesia de Dios. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Eso es revelado en el Nuevo Testamento. Y noten nuevamente que Pablo dice que le fue dada,
en el versículo 2. En el versículo 3 dice que por revelación le fue declarado este ministerio. Y la realidad es que Pablo recibió este ministerio por revelación. Bueno, vemos en Hechos capítulo 9, por ejemplo, que Pablo tiene una conversión de una manera particular. El mismo Señor Jesús, cuando Pablo iba camino a Damasco a encerrar cristianos, el mismo Señor Jesús se le aparece a Pablo. Vemos que en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, cuando Pablo está contando su testimonio, dice que el mismo Señor Jesús le dice el ministerio que le iba a dar. Vemos que Pablo tuvo algunas revelaciones en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, es cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo cuando él está en Corinto y le dice que no deje de predicar, sino que siga predicando, porque él tenía mucho pueblo ahí. En Hechos capítulo 16, por ejemplo, Pablo tiene una visión de un varón macedonio que le dice que pase y les predique, y ahí es cuando él funda la iglesia en Filipos, Tesalónica, etc. Vemos, que en Hechos 27, cuando Pablo está naufragando, un ángel del Señor le dice que no tema porque Dios le va a conceder a todos los que estaban en el barco con él. Así que vemos que Pablo tuvo un ministerio particular y tuvo revelación del Señor. Y vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 16 al 18, que probablemente Pablo estuvo incluso 3 años con el mismo Señor Jesús. Así que Pablo recibió este ministerio de una manera especial. Y por eso dice en el versículo 4, leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La evidencia de que realmente a Pablo se le había dado este ministerio de una manera especial por revelación es el conocimiento que Pablo tenía sobre este misterio, que judíos y gentiles ahora son un pueblo en Cristo. Y noten lo que dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nuevamente, Pablo y los otros apóstoles reciben este misterio, que es que judíos y gentiles son un pueblo, de una manera especial. Y digo que lo primero que aprendemos, o mejor dicho, en este ministerio que vemos en primer lugar, que a Pablo se le ha dado, vemos algunas diferencias y algunas similitudes con nosotros, y de lo cual podemos aprender. Dijimos que íbamos a ver 4 características del ministerio cristiano, o 4 maneras en las cuales debe servir a Dios. Y cuando nosotros leemos este misterio que a Pablo se le es dado por revelación, vemos que hay algunas similitudes y algunas diferencias con nosotros. Dentro de las diferencias, claramente, podemos ver que a Pablo se le dio el ministerio de una manera que no se nos es dado a nosotros, que es por revelación. Vemos que hoy por hoy no se nos da un ministerio a través de una revelación, de un sueño. Sé que hay personas que dicen que Dios se le apareció en un sueño y le habló y le dijo que debía ir a predicar a tal lado o a tal otro, que debía hacer esto o lo otro, o a veces profetas o supuestos profetas que le dicen a la gente que Dios me reveló que vas a tener tal ministerio, que vas a tener tal otro. Esa no es la manera en la cual Dios obra hoy en día. Vemos claramente, por ejemplo, cuando se nos dan las instrucciones para saber cómo elegir pastores o ancianos, ahí en 1 Timoteo 3 o Tito capítulo 1, vemos que 1 Timoteo 3 nos habla de que el que anhela obispado, buena obra desea, o sea, habla de que la manera para saber si Dios me está llamando al pastorado es tener un deseo por el pastorado, en primer lugar, y en segundo lugar, cumplir con los requisitos que sigue la lista. Así que cuando se da instrucciones de cómo saber si Dios está llamando a alguien al ministerio o al pastorado, no es pidiendo a Dios que lo revele en un sueño, que le dé una señal, que no sé, que un día abra la Biblia en tal lado y lea un versículo. No es de esa manera. Es que Dios pone un deseo en el corazón y cumple con los requisitos. Por lo tanto, la manera en la cual Dios nos da un ministerio hoy, o nos llama a servirle, no es
por revelación, no es por sueño y no es por visiones. Esa es la diferencia, pero hay similitudes en el ministerio de Pablo que leemos acá del versículo 2 o 1 al 5. Y es que Dios nos da el ministerio por gracia. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que nos da dones y nos da capacidades por gracia para que le sirvamos. Y por eso decimos que lo primero que podemos aprender es que debemos servir donde Dios quiere, porque el ministerio es un regalo de Dios. Y noten que Pablo hace un fuerte énfasis en todos estos versículos de que el ministerio es un regalo de Dios. No elegimos dónde servir. No, en un sentido es un regalo de Dios. Dios, a través de distintas circunstancias como dones, capacidades, etc., nos guía en dónde nos quiere usar. Y Pablo hace énfasis en todo este texto, y eso es lo primero que aprendemos, que él está sirviendo, tiene este ministerio de llevar el evangelio a judíos y a gentiles, tiene este ministerio de hablar de que ahora judíos y gentiles son parte del mismo pueblo, no porque él quiso, no porque él se postuló, sino porque Dios en su gracia quiso darle este ministerio. Y lo notamos, por ejemplo, noten ahí en el versículo 2, leemos de la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo. En el versículo 3 leemos que por revelación me fue declarado. En el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro. Y termina el versículo 7 diciendo que me ha sido dado. Noten el versículo 8, después de la coma, me fue dada esta gracia. Noten que todo el tiempo Pablo está haciendo un énfasis en que Dios le dio este ministerio a Pablo. Este misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento y era revelado, no lo buscó Pablo. No es que Pablo se llenó, no sé, como sería hoy en día, entró a LinkedIn y puso su currículum para ver si Dios lo llamaba para el ministerio. No era de esa manera. Dios en su gracia le dio ese ministerio. Pablo no se lo ganó ese ministerio. No fueron los méritos de Pablo. Fue Dios que en su gracia quiso darle este ministerio. Y debemos entender esto porque generalmente queremos llevarnos el mérito en el ministerio. Y para dar una ilustración, generalmente cuando uno está estudiando y aprueba un examen, llega a su casa y le preguntan, ¿cómo te fue? Y uno responde, bien, aprobé. Pero cuando uno desaprueba, llega a su casa y le preguntan, ¿cómo te fue en el examen? Me desaprobaron. Porque tendemos a que en los momentos buenos, a querer llevarnos el mérito, pero en los momentos malos no queremos la culpa. Pero la realidad es que en el ministerio no hay mérito, no hay absolutamente ningún mérito. Todo es por gracia. El ministerio, dice Pablo, que le fue dado por gracia. Pablo, y lo notamos en la conversión, Pablo no estaba buscando a Dios. Incluso Pablo estaba persiguiendo a los judíos, a los judíos creyentes. Pablo estaba incluso persiguiendo al pueblo de Dios. Él era, peor aún, él era un fariseo, lo cual él sentía desprecio por los gentiles. Así que él no hubiese ido a predicarle el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, no es que Pablo recibió este ministerio porque Dios estaba mirando el cielo a ver quién era el mejor candidato, quién había hecho los suficientes méritos y lo eligió a Pablo. Noten lo que es el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo está diciendo, no puedo creer. Dios me eligió a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Luego va a decir en otro lugar que soy el primero de todos los pecadores. Y ahí encontramos nuestra similitud con el ministerio de Pablo, que aunque no recibimos el ministerio por revelación, sí el ministerio se nos da por gracia. No nos ganamos el ministerio. Es un privilegio que en su gracia Dios nos da. Por eso decimos que debemos servir donde Dios quiere, porque servimos por gracia. Y la gracia justamente es un regalo, no me lo gano, es un regalo.
Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pedro escribe lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, etc. Pedro está diciendo, según el don que ha recibido, según el regalo que Dios le da, ministro a otros. Y Pablo escribe en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Los dones espirituales que Dios da son por gracia, lo cual implica un regalo. No es que vos, como, bueno, sé que algunos enseñan eso, que vos vas creciendo en espiritualidad y cuando vos llegás a cierto grado de espiritualidad, ahora Dios te da tal don, ¿no? Como que vos te lo ganás el don. Bueno, ahora cuando hago ayunos, hago esto, hago lo otro, y cuando llegué a tal grado de espiritualidad, Dios ve mis méritos, entonces me da tal don. No es así. Leímos en los pasajes de 1 de Pedro 4:10 y Romanos 12:6 que los dones los recibimos por gracia, lo cual implica un regalo. Así que el ministerio que tenemos no es porque lo ganamos, sino es porque Dios nos da dones, nos da no solamente dones, nos da capacidades y nos pone en cierto contexto para que le sirvamos. Por eso no debemos competir por los dones que Dios le ha dado a cada uno. Eso es lo que pasaba en Corintios. Cada uno estaba peleando por el don más sobresaliente, y en ese caso era por el don de lenguas, y estaban peleando a ver quién tenía el mejor don. No debemos hacer eso. Dios nos da los dones y las capacidades según Él quiere. Y no solamente nos da dones y capacidades, nos pone en circunstancias que nos preparan de alguna manera que no entendemos para servirle donde Él quiere. Y eso lo notamos por toda la Biblia. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cuando vemos ser, incluso en el Antiguo Testamento, personas como David, no es que hicieron méritos, Dios en su gracia eligió a David. Cuando vemos personas como Moisés, no es que Moisés hizo suficientes méritos, Dios en su gracia eligió a Moisés y le dio el ministerio que le quiso dar. Y lo mismo pasa con Pablo y lo mismo pasa con nosotros. El ministerio nos es dado por gracia. Así que debemos tener cuidado de ministrar en la iglesia como si fuésemos mejores que otros. Debemos tener cuidado de servir a Dios como si nosotros nos hubiésemos ganado ese lugar, como si nosotros hubiésemos hecho los suficientes méritos, porque no es así. Dios te lo dio por gracia. No lo merecemos, no lo mereces, pero Dios te da el privilegio de poder servirle. Y Él nos llama a servirles donde Él quiere que le sirvamos. Y noten que el ministerio que Pablo hizo, o que Dios le dio a Pablo, lo llevó a estar preso. Eso leemos en el versículo 1. Pero Pablo no se está quejando. Pablo no está preso diciendo: si me hubiesen dado el ministerio a los judíos, no estaría preso. Si me hubiesen dado otro ministerio, estaría en un lugar mejor. Pablo no se está quejando, porque Pablo simplemente está aceptando el ministerio que Dios le dio, que era el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Y si Pablo recibió este ministerio y ese ministerio lo llevó a estar preso, está bien. Pablo está diciendo: está bien, no me quejo, no me importa, porque estoy cumpliendo con lo que Dios en su gracia me ha dado. Y de la misma manera nosotros debemos aceptar servir a Dios donde Él nos llama a servirle. Y eso es lo que Pablo desarrolla luego en Primera de Corintios, capítulo 12, cuando habla de los dones. Pablo dice: el pie no debe querer ser mano y la boca no debe querer ser ojos. Si Dios te hizo un pie, sé un pie. Y si Dios te hizo una mano, sé una mano. El punto que está diciendo ahí Pablo es servir según el don que Dios te dio y según las capacidades que Dios te dio. Por eso no debemos estar envidiando lo que Dios le ha dado a otros hermanos. Yo no puedo estar queriendo en la iglesia a servir tocando la guitarra, porque no sé tocar la guitarra. No sé tocar la guitarra, he intentado aprender y no he podido, no tengo ese talento, no tengo esa capacidad para tocar la guitarra. Entonces no tengo que andar envidiando al hermano que Dios le ha dado ese talento de tocar la guitarra. Amén, gloria a Dios por eso. Debo disfrutar y beneficiarme de ese misterio. Pero no debo
estar celándolo. Debo servir según los dones que Dios me ha dado. No debo querer servir como, no sé, Sugel Michelén, o como Miguel Núñez, o como MacArthur, porque Dios no me ha dado esos dones. No debo querer hacer lo que ellos hacen, en el sentido de la inmensidad de su ministerio. ¿Por qué Dios no me dio esos dones? Y debo servir de la manera en la cual Dios, según los dones que Dios me ha dado. Dios me ha dado ciertas capacidades, ciertos dones, ciertos talentos, y debo servir conforme a eso. Y Dios lo que me va a demandar es fidelidad. Pablo dice en 1 Corintios 4 que de los administradores se va a requerir que sean fieles. Y eso es lo que Dios te va a requerir a vos y me va a requerir a mí, que seamos fieles. Así que debemos servir según los dones y las capacidades que Dios nos ha dado. Y dentro de un don, Dios no nos lo da de la misma manera. Muchas personas tienen el don de enseñanza, pero no todos predican como Spurgeon. Porque Dios no solamente le ha dado el don a Spurgeon de una manera especial, el don de enseñanza en este caso. Entonces, lo primero que aprendemos del ministerio de Pablo es que debemos ser fieles en el ministerio que Dios nos da. Y debemos estar contentos de servir donde Dios quiere que le sirvamos. Nuevamente, Pablo está preso y no se está quejando. Y nuevamente, todo el tiempo vemos un énfasis, y después lo pueden leer más tranquilo, que todo el tiempo Pablo está diciendo que se me ha dado, que se me ha dado, que se me ha dado, que se me ha dado. Pablo dice, yo no lo pedí esto. Yo no me postulé. Dios en su gracia me lo dio. Así que en primer lugar aprendemos que debemos servirle en el lugar que Dios quiere. Vos debés servir en el lugar que Dios quiere, según las capacidades, los talentos, los dones que Dios te ha dado. En segundo lugar, aprendemos de este texto que debes hacer el ministerio a la manera que Dios quiere. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 6. Pablo va a hablar acá brevemente, porque ya lo explicó del versículo 11 al 22, pero brevemente va como todo eso que explicó lo va a meter en un versículo, en el versículo 6. Dice, ¿cuál es este ministerio y este misterio que se le ha dado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y en el versículo 8 también va a explicar cuál es su misterio de otra manera. Dice, a mí que soy, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El misterio se le había dado a Pablo, era la proclamación del Evangelio. Y en el versículo 9 le llama a este Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutables podemos decir de las infinitas riquezas de Cristo. A Pablo se le dio el ministerio de anunciar que el hombre, sean judíos o sean gentiles, que toda persona está perdida por causa de sus pecados, que por causa del pecado, sea un judío, sea un gentil, o sea cualquier persona, por causa de su pecado, sea moral o sea inmoral, sea ateo o sea religioso, eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 3, todo ser humano ha pecado contra Dios, todo ser humano nace en pecado, todo ser humano se ha rebelado contra Dios, y por eso merece la condenación, por eso merece el juicio de Dios. Por tus pecados vos y yo merecemos la ira de Dios. Pero a Pablo se le ha dado el mensaje, el Evangelio, que implica buenas noticias, de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido un plan, que es enviar a su Hijo, que es Jesús, que es Dios hecho hombre, a morir por nuestros pecados. Y que eso es lo que Jesús hizo. Jesús es Dios hecho hombre, que vivió la vida que nosotros no podemos vivir, esa ley que nosotros vivimos quebrantando. Jesús la cumplió a la perfección, jamás pecó. Si leemos los evangelios, se hace énfasis en que Jesús nunca pecó, pero murió en la cruz en lugar del pecador, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en él tenga vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio, ese es el mensaje que Pablo proclamaba. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el mensaje que Pablo proclamaba. ¿Y por qué decimos que en segundo lugar
debemos servir a la manera que Dios quiere. Bueno, porque este mensaje que Pablo proclamaba, este ministerio que a Pablo se le dio, Pablo nos dice en 1 Corintios 1:23 que este mensaje es locura para los gentiles y tropezadero para los judíos. A Pablo se le manda a predicar un mensaje que para los judíos es tropezadero. Que Dios hecho hombre muriendo crucificado, el Mesías, rey que ellos esperaban, crucificado. No, eso es tropezadero. Y para los gentiles es una locura. Es una locura porque los dioses con minúscula que ellos tenían, paganos, se servían de los hombres y no servían a los hombres. Jamás un dios con minúscula, gentil, un dios, no sé, griego, se rebajaría al punto de morir por un hombre. Los dioses con minúscula que ellos tenían se servían de los hombres y no servían a los hombres. Así que para un gentil eso era una locura. Pero este es el mensaje que a Pablo se le dio. Y Pablo no hace el mensaje, no hace el misterio a la manera que él quiere, sino a la manera que Dios quiere. Pablo se podía haber tentado a torcer un poquito el mensaje. Él era un fariseo, él era conocedor de la ley, así que él podía haberse tentado a acomodar un poquito el mensaje para que a los judíos no le caiga tan mal. Él no solamente era un experto en la ley, él era un hombre muy capacitado. Algunos dicen que Pablo estaba dentro del 5% más capacitado de la sociedad. Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, a Pablo discutiendo con filósofos en Atenas. Así que Pablo era una persona preparada. Y Pablo entonces podía haberse tentado con su inteligencia y su elocuencia tal vez cambiar un poco el mensaje para que los gentiles sean impactados por este mensaje. Pero Pablo hace el misterio a la manera que Dios quiere. Pablo proclama a Cristo y a este crucificado. Aunque para los gentiles sea una locura, aunque para los judíos sea tropezadero, no le importa. No era el mensaje de Pablo, así que Pablo recibió este misterio, recibió este mensaje, y si a Pablo se le ha dado este mensaje, Pablo lo proclama. No importa lo que el hombre piense. Pablo lo proclama. Y esa es la segunda similitud que podemos notar con nosotros, porque a nosotros se nos ha dado el mismo mensaje. A nosotros también se nos llama a predicar el Evangelio. En Mateo 28 se nos llama a ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Mateo 28, 19 y 20. Y en 1 de Pedro 2:9 dice que Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos llamados a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, somos llamados a proclamar las virtudes de Dios, somos llamados como creyentes a predicar el Evangelio. John Stott dice en su comentario de Efesios: una vez que estemos convencidos de que el Evangelio es la verdad de Dios y riqueza para la humanidad, nadie será capaz de silenciarnos. Por eso decimos que debemos servir a la manera que Dios quiere, porque no elegimos el mensaje que debemos dar. Al igual que Pablo, a nosotros nos ha dado un mensaje que es el mismo mensaje que Pablo daba, que hoy lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Y no lo elegimos. Nos guste o no, es el mensaje que proclamamos, el Evangelio, que el hombre está perdido por sus delitos y pecados, y que la única manera que puede ser salvo es mediante la fe en Cristo Jesús, arrepintiendo de sus pecados y poniendo su fe en Cristo. Y no cambiamos el mensaje. No importa lo que esté de moda, no importa que ahora esté el tema de la tolerancia y de que no importa lo que vos pienses, todos tenemos razón, todo es lo mismo. No somos llamados a adaptar el mensaje, somos llamados a proclamarlo. Hacemos el misterio a la manera que Dios quiere. No importa lo que hagan otras iglesias para llenar sus salones. No importa lo que haga tal o cual iglesia que funciona o no, somos llamados a predicar el Evangelio. Y no importa que tal iglesia ponga una pista de skate en la iglesia y eso haga que la iglesia se llene. No importa que ahora esté de moda predicar dones, milagros,
prosperidad económica y eso haga que la iglesia se llene. No nos importa. No hacemos eso. Porque no elegimos la manera en la cual servimos. Servimos de la manera que Dios quiere. ¿Y cuál es la manera que Dios quiere que sirvamos? Predicando el Evangelio tal cual es. No debemos perder lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros los creyentes. Y no debemos fascinarnos con lo que hace tal o cual iglesia. No importa que tal cosa hace que la iglesia se llene. No. Debemos predicar el Evangelio. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro objetivo. Y ahora, la manera en la cual predicamos el Evangelio, bueno, puede diferir. Podemos aprender de tal iglesia que predica el Evangelio de tal manera o tiene tal manera de hacerlo y se puede adaptar a nosotros y podemos aprender de eso. Somos humildes, claro que sí. Pero no negociamos el Evangelio. No lo negociamos. Porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no importa que como iglesia tengamos los mejores músicos, el mejor cantante, que tengamos el mejor salón, el más lindo, el más luminoso, no importa. Si no estamos predicando el Evangelio, no sirve para nada. No sirve. Es un privilegio que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. Noten como Pablo dice en el versículo 8, a mí me fue dada esta gracia. Es un Pablo, aunque está preso, él está diciendo, para mí es un privilegio predicar el Evangelio. Y a nosotros como creyentes, y orando por una iglesia en la costa, la iglesia que Dios levanta ahí debe ser una iglesia que predique el Evangelio. Debe estar en el ADN de la iglesia. Si tenemos reunión de lo que se nos ocurra, pero no estamos predicando el Evangelio, no servimos. No servimos. No estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Dios no nos manda a hacer una iglesia famosa. Dios no nos manda a hacer una iglesia que tenga miles de seguidores en YouTube, en Facebook o en donde quieras. Dios no nos llama a hacer eso. Dios nos llama a proclamar el mensaje que Él nos ha dado, que es el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer. Y punto. Y Dios va a salvar a quien Él quiera salvar por medio del Evangelio. Tal vez predicamos el Evangelio y no se convierta a nadie. No importa. No importa. No somos llamados a tener una iglesia multitudinaria. Somos llamados a predicar el Evangelio. Y si Dios quiere que haya una iglesia multitudinaria ahí, lo va a hacer. Pero ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro asunto. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda a hacer en su palabra. Que no es a salvar personas, sino que es a predicar el Evangelio. Que no es hacer que la iglesia se llene. Es a predicar el Evangelio. Y Dios, en su gracia, añadirá a quien Él quiera. Y eso es lo que vemos en el patrón del libro de los Hechos. Los apóstoles predicaban la palabra y Dios iba añadiendo. Los apóstoles o otros hermanos predicaban la palabra y Dios iba añadiendo. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, hacemos el ministerio en el lugar que Dios quiere. En segundo lugar, hacemos el ministerio a la manera que Dios quiere. ¿Cuál es esa manera? Predicando el Evangelio. Todo ministerio que se haga en la iglesia debe ser con el objetivo de que el Evangelio de Dios sea proclamado. Cualquier ministerio tiene como fin último que el Evangelio de Dios sea proclamado. Estuvimos ayer hablando con unos hermanos de otra iglesia que tenían un ministerio de multimedia, de audio, de sonido, etc. Y el propósito que este hermano nos compartía de ese ministerio, el propósito del ministerio era que la palabra de Dios corra, aunque él estaba en multimedia. Pero el objetivo ahí era que no tener la mayor cantidad de seguidores posibles. Ese no era su objetivo. No tener el ministerio más moderno posible. El ministerio era que la palabra de Dios corra. Porque hacemos el ministerio a la manera que Dios quiere. Así que vimos en primer lugar que hacemos el ministerio donde Dios quiere. En segundo lugar podemos ver este texto que hacemos el ministerio a la manera que Dios quiere. En tercer lugar, y los otros dos puntos los vamos a ver brevemente. En tercer lugar, debemos servir de la forma que Dios quiere. ¿Y cuál es esta forma? Para exaltar a Dios. Noten en el versículo 10. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pablo proclamaba este evangelio, bueno, ahí lo dice en el versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de Dios, escondido desde
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y ahora da el propósito, para que la multiforme sabiduría de Dios. Ahí la palabra multiforme quiere decir multicolor. Pablo predicaba este evangelio para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y noten a quién le es dado a conocer esta sabiduría. A los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles. Stott nuevamente dice en su comentario de Efesios que los ángeles miran fascinados la manera en que gentiles y judíos se incorporan en la nueva sociedad como iguales. Dios ideó el plan de salvación, nos dice el versículo 9, desde antes de la fundación del mundo. Dios ideó este plan de cómo reconciliar al hombre con Dios, al hombre que había pecado, cómo reconciliarlo con Él mismo, y eso es mediante Jesucristo, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y cuando los ángeles no son omniscientes, los ángeles no saben todo, los ángeles, de cierta manera, van aprendiendo. Así que cuando los ángeles están viendo el plan de Dios desarrollarse, y nos dice el versículo 9, que estaba escondido desde antes de los siglos en Dios. O sea, este plan es un plan eterno en realidad. No es que Dios idea la salvación, cuando el hombre peca, Dios sale ahí a buscar un plan B para ver cómo arreglarlo. Sino que Dios, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía en mente enviar a su Hijo a morir por nosotros. Todo está dentro del plan de Dios. Pero los ángeles no son omniscientes, no son eternos, no saben todo. Así que cuando los ángeles van viendo el plan de Dios desarrollarse, me gusta como lo dice Stott, quedan fascinados. Cuando los ángeles están viendo a Dios humanarse, están fascinados. Cuando ven que Cristo muere y resucita, están fascinados. Cuando están viendo que judíos y gentiles ahora son parte de la iglesia de Dios, están fascinados y alaban la sabiduría de Dios. Imagina a los ángeles aplaudiendo, cantando, chocándose el codo, diciendo, wow, mirá lo que está haciendo Dios ahora. Dios ha formado la iglesia. Wow. Y nos decimos en tercer lugar que debemos servir de la forma que Dios quiere, y esa forma es para exaltar a Dios, porque el ministerio, nos dice el versículo 10, que Pablo tenía era de exaltar a Dios. Y si notamos a lo largo de toda la carta, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 14, todo es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. En el capítulo 2, versículo 9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque todo tiene que ver con Dios. Y el ministerio, Pablo lo hacía para exaltar a Dios. Y de la misma manera nosotros podemos aprender que debemos hacer el ministerio para exaltar a Dios. Y somos tendientes a servir para el ojo del hombre. Somos tendientes a servir para que las personas nos reconozcan. Somos tendientes a servir para que las personas nos aplaudan, para que nos digan gracias por esto, gracias por lo otro, para que nos reconozcan públicamente. Pero no debemos servir para eso. Debemos servir para darle la gloria a Dios. Como leímos en la introducción, estos jóvenes que se postulaban para este servicio de llevar cartas de un lado al otro, tal vez lo hacían con una idea de ser jinetes y ganar mucha plata, o pues no sé si ganarían mucha plata, o de la adrenalina que eso les generaría. Pero era distorsionado. Y de la misma manera nosotros distorsionamos el misterio. Pensamos que se trata de que la gente nos aplauda. Vemos ahí a estos hombres que hablan de la sanidad y la prosperidad, como hombres o mujeres, subiendo a las tarimas, lleno de gente, a la gente aplaudiéndolo, y pensamos que ese es el misterio. O aún vemos a hombres fieles, ¿no? Como los pastores que vemos por internet, que escuchamos, que son fieles. Y vemos, a la gente alabándolo y poniéndole cosas por Facebook o por internet. Y pensamos que somos llamados a hacer eso. Que somos llamados a que la gente nos ame, nos aplauda. Pero no somos llamados a eso. No somos llamados a eso. Somos llamados a exaltar a Dios. En cualquiera sea el ministerio que tengamos. Y si Dios te llamó a acomodar sillas en la iglesia, probablemente se quejen de cómo las acomodas. O tal vez nadie te diga gracias por acomodar las sillas. Tal vez nadie te lo diga. Pero no te debe importar.
Porque vos debes hacer el misterio para exaltar a Dios. Y si el acomodar sillas hace que la gente cuando llega al salón esté todo ya ordenado y pueda sentarse a escuchar el mensaje y alabar a Dios y lo que fuere, debes dar gracias por eso. Porque no sos llamado a exaltarte a vos mismo. El misterio que Dios le dio a Pablo, es para que la sabiduría de Dios se haga a conocer. Y en último lugar, entonces vimos en primer lugar que debemos servir en el lugar que Dios quiere. Dios nos da el misterio. En segundo lugar, debemos servir a la manera que Dios quiere, proclamando el Evangelio. En tercer lugar, debemos servir de la forma que Dios quiere, que es para exaltarlo a Él. Y en cuarto lugar, debemos servir con el sacrificio que Dios requiere. Pues como leímos también en la introducción, el misterio requiere sacrificio. Noten ahí en el versículo 13 cómo termina Pablo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo en el versículo 1 dijo que estaba preso y en el versículo 3 habla de tribulaciones, lo cual quiere decir sufrimientos. Pablo está preso por hacer lo que Dios le manda hacer, pero no hay queja en Pablo. No hay queja. Generalmente, cuando una persona sirve 20 años en una empresa y lo echan, se va hablando pestes de la empresa, pestes. Pero a Pablo luego de, 30 años tal vez de ministerio, no se está quejando por estar preso. Está diciendo, Dios, ¿cómo puede ser? Después de todo lo que hice por vos, termino en la cárcel, ¿cómo puede ser? Porque Pablo sabía que el ministerio requiere sufrimiento, que el ministerio requiere esfuerzo. Aunque está preso, él ve el ministerio como un privilegio, porque él sabía que requería esfuerzo. En 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 16 en adelante, se nos cuenta todo lo que Pablo sufrió. No todo. Algunas de las cosas que Pablo sufrió por servir a Dios. Y acá vemos que Pablo dice, yo no quiero que ustedes desmayen por lo que yo estoy padeciendo. No desmayen. Para mí es un privilegio. Porque el servicio a Dios requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere que te niegues a vos mismo. Debemos ser conscientes de que el servicio requiere esfuerzo. No servimos cuando nos sobra tiempo, no servimos cuando tenemos un rato libre, no servimos un poquito para marcar tarjeta, pero sin que me cueste mucho. El servicio requiere esfuerzo. Sea cual fuere, que dejes tu comodidad, que dejes a veces tu tiempo de esparcimiento, que dejes lo que fuera, va a requerir un esfuerzo. No sé si predicas la palabra, bueno, obviamente, esfuerzo en el estudio, si le enseñas la Biblia a los niños, esfuerzo en preparar para enseñar a los niños, si, tocas un instrumento o estás en alabanza, lo que fuera, requiere tiempos de ensayo, requiere tiempos de preparación personal para eso. Si estás simplemente, tu ministerio es invertir tiempo en una persona, si eso en un inconverso, va a requerir que dejes tiempo libre, tiempo de esparcimiento para ir a ver a esta persona y predicar el Evangelio. Si es un creyente en el cual estás invirtiendo tiempo, va a requerir que dejes tiempo nuevamente de esparcimiento, tal vez llegar del trabajo y debes algún día ir a visitar a este hermano o a esta hermana y enseñarle la palabra de Dios. Requiere esfuerzo. No servimos de manera cómoda. No servimos de manera cómoda. El servicio requiere un esfuerzo. Pablo decía que él trabajaba, y ahí es un trabajo arduo en Colosenses 1:28, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo trabajaba hasta el agotamiento, porque el ministerio requiere esfuerzo, porque el ministerio en la iglesia es un servicio. Cuando el Señor Jesús le enseña sobre el servicio en Juan capítulo 13, versículo 12, les lava los pies y le dice que él le está dejando ejemplo para que ellos hagan lo mismo, porque el servicio es un esfuerzo, el ministerio es un esfuerzo porque es un servicio. Generalmente en las empresas, cuanto más alto escalás, más personas te sirven a vos. Si vos sos, un coordinador, tenés ciertas personas a cargo que te sirven. Si vos sos un gerente, tenés más personas. Si vos sos un director, tenés más personas. Y así tenés personas que te sirven a vos. Pero no sucede en el ministerio, no sucede así. Cuanto más alto subís, vamos a decir de una manera,
en el servicio cristiano, a más personas servís. A más personas servís. Cuanto más alto estás, más servís. Y Pablo está diciendo, no se pongan tristes por este misterio, es un privilegio. Dios me lo ha dado. Dios me lo ha regalado. Por lo tanto, vemos que en primer lugar, servimos en el lugar que Dios quiere, servimos a la manera que Dios quiere, servimos de la forma que Dios quiere y servimos con el sacrificio que Dios requiere. Y si estamos pensando en que Dios levante una iglesia bíblica ahí en la costa, debemos tener estos principios bien claros. Debemos servir no como nosotros querramos, sino como su palabra nos lo enseña. Que el Señor bendiga su palabra. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilla, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias y